Los hospitales de todo el mundo son lugares donde a diario se vive enfermedad, dolor y muerte. Estos pueden ser escenarios de actividad paranormal, ya que en estos sitios están en juego la vida y la muerte. Hay espíritus que se niegan a abandonar su vida terrenal y quedan atrapados en este plano. Un sinfín de historias que albergan estos sitios, historias que a lo largo del tiempo seguirán contándose una y otra vez. Las energías que se quedan guardadas en los hospitales van de energías buenas a energías malas, pero curiosamente, en estos lugares siempre rondan más las buenas. Personas que han sido testigos de estos sucesos han reportado ver enfermeras, sombras, doctores, niños e incluso ángeles. En internet han rondado un sinfín de videos acerca de fantasmas en hospitales, en donde se puede apreciar cómo es que se manifiestan en estos lugares e incluso dejan secuelas después de tiempo, invadiendo la comodidad de tu hogar. Todo es tranquilidad cuando sabes que ese lugar está lejos de tu ciudad, pero en esta ocasión te contaremos testimonios compartidos en nuestra página de Facebook de algunas experiencias en hospitales de Monterrey. Historia número 1. En el 5º piso del Hospital Metropolitano de la ciudad de Monterrey se encuentra el área de geriatría. Por obvias razones para muchas personas de la avanzada edad, este piso es su lecho de muerte. Hay un dato curioso, basado en testimonios que cuentan que algunos pacientes, en sus últimos minutos de vida, mencionan la presencia de niños. La explicación probable es que los espíritus de estos niños aún estén en este plano, ya que antes, en esa área de geriatría, fue una área de pediatría, y se rumorea que enfermeras son testigos de ello cuando algún paciente grave menciona escuchar las voces y alboroto de niños. Es bien sabido que las personas antes de morir tienen visiones fantasmales, ya que están en transición. Se encuentran en medio del mundo de los vivos y del mundo de los muertos. La mayoría de pacientes en agonía tienen visiones y ven familiares, conocidos e incluso ángeles o la misma muerte. Pero en este piso es diferente, ya que pequeños acompañan a estos ancianos en su paso final. Historia número 2. Cuando mi segunda hija tenía 15 días de nacida, se enfermó. La llevamos a una clínica de gobierno y mientras esperábamos en urgencias que la atendieran, yo angustiada lloraba. Mi bebé era tan pequeña que yo sentía que no soportaría una enfermedad. Tenía miedo de perderla. En eso, se acercó a nosotros un anciano, tal vez de algunos 80 años, y con voz tierna me preguntó: ¿por qué lloras? Yo con toda confianza le dije que mi hija batallaba para respirar, que tenía miedo de lo que fueran a decirme, y el señor me preguntó: ¿quieres que haga una oración por ella? Sí, por favor, le contesté. Él se hincó y puso sus manos en mi rodilla. Mientras cerraba los ojos, yo igual lo escuchaba orar. Me trajo con su oración una paz y una tranquilidad que no puedo describir. Cuando terminó, yo había perdido el miedo, y él, tocando a mi hija en la frente, me dijo que la iban a revisar y se iba a quedar internada, pero que al día siguiente a mediodía yo saldría con ella en brazos rumbo a mi casa, que mi hija tenía mucha luz en su mirada, mientras mi hija sonreía, porque el Señor le hacía cariños. Todo pasó tal como el Señor me lo dijo. En casa, conté esta historia varias veces a mi familia, pero lo extraño es que años después mi esposo escuchó que yo recordaba esa noche y que mencioné al anciano aquel. Él se sorprendió mucho y me dijo que todo el tiempo
Estuvimos solos. Nunca nadie se acercó. Me quedé sorprendida. Y entonces, ¿quién fue aquel hombre? Historia número 3. Muchas veces cometí el error de automedicarme. El resultado a largo plazo no me dejó nada bueno, así que mejor preferí ir a consultar al salir de la oficina y me dirigí al Hospital San Vicente, en el centro de la ciudad. Al llegar, parecía que había pandemia. El lugar estaba lleno y todos con sintomatología de gripa. Ya le estaba pensando para quedarme, pues al ver a esas personas, de pronto quizá ya no me sentía tan mal. Quizás sería mejor irme a quedarme y contagiarme de algo peor. Estaba en una sala que fungía como un incubo perfecto para un cóctel de virus. Estaba tratando de decidir si me quedaba o me iba, cuando a mi lado se suscitó una escena común para cualquier hospital. Una mujer hablaba con un doctor. Su cara se veía llena de angustia, mientras detrás lo seguía un enfermero que llevaba a un adulto mayor en camilla, el cual, por cierto, se detuvo justo enfrente a mí. El paciente iba con la mirada perdida, pero al detenerse el camillero, reaccionó y giró su cabeza hacia donde estaba yo. Por un momento traté de imaginar lo que el anciano pensaba. Era una mirada cansada y de resignación. Vi cómo gesticuló un poco. ¿Acaso trataba de decir algo? Apenas iba a acercarme para decirle al camillero, cuando de pronto llegó una señora muy elegante. Tendría algunos 50 años, de aspecto impecable. Su rostro enmarcaba una belleza pálida y peculiar. Incluso hasta me pareció familiar. ¿En dónde la había visto antes? En cuanto el señor la miró, su rostro cambió totalmente. La mirada cansada y resignada del anciano de pronto era jovial y alegre. La mujer le dijo unas palabras y acarició su cabello, mientras el anciano se mostraba feliz. Había algo en esa escena que mantenía mi completa atención, mientras trataba de ubicar en dónde había visto a aquella señora. De pronto, sonó el altavoz del hospital, llamando al personal de enfermería al área de urgencias. Fueron solo unos segundos en los que me distraje. Al voltear, ya no estaba la dama, pero el anciano se veía tranquilo, haciendo para sí mismo una sonrisa. El camillero retomó su camino y ambos se fueron por el pasillo. Tardé unos 40 minutos más en entrar a consulta, pero cuando salí, vi a la mujer que en principio iba con el doctor, y al pasar a su lado, noté que hablaba por teléfono. No pude evitar escuchar algo de la conversación. Papá está mejor. El doctor me dijo que venía muy malito y que el diagnóstico de urgencias no era nada bueno, pero de repente cambió y estuvo consciente y que de hecho hasta platicó conmigo. Decía que me lo regresaron porque todavía no le tocaba. Ahorita ya está en su cuarto. Ya como quiera el doctor ya le dio la dosis. Escenas comunes de un hospital, con milagros sorprendentes que rebasan las explicaciones científicas, y el misterio de aquella señora elegante, que bien pudo ser el ángel que vino a decirle a aquel anciano que su hora aún no llegaba. Historia número 4. Esta historia me pasó en el piso de pediatría en el Hospital Oca de Monterrey. Estando con mi hijo internado de rotavirus, me tenía que quedar con él, ya que como era menor de edad, la mamá o algún familiar tenía que estar las 24 horas con el bebé. En uno de esos días, al meterme a bañar, no cerré el cuarto con llave, y mientras yo me bañaba, escuchaba mucho ruido, como si mi hijo estuviera platicando con alguien. Como yo pensé que había llegado mi esposo o un familiar, me seguí bañando con toda confianza. Cuando salí, me sorprendí al ver a mi hijo sentado en la cuna y había mucho desorden en el cuarto. Los cuadros que estaban de adorno estaban desacomodados. Debajo de la cuna de mi hijo había papel sanitario
hecho trizas, como si un niño anduviera haciendo travesuras con el papel de baño, haciéndolo pedazos. Había pedazos de papel en la cuna y debajo de la cuna. Cuando yo me termino de arreglar, le hablo a la señorita del aseo, y cuando ella llega, al abrir la puerta, no me fijé que estaba el nombre de mi hijo volteado al revés. Cuando la señorita lo ve, lo acomoda y se sonríe, a lo cual yo le pregunto que qué fue lo que le causó risa, a lo que ella solo me dice: andan otra vez aquí. Yo no le presté atención, y cuando ella pasa al cuarto, le comenté que no me explicaba cómo sucedió tanto desorden, ya que mi hijo estaba dormido con el suero en una de sus manitas, y yo me estaba bañando, pero al salir del baño, lo encuentro sentado y con todo el desorden. La señorita vuelve a sonreír y me explica: es que aquí andan unos angelitos que les gusta hacer travesuras, y esto es lo que hacen: desorden, cambian los cuadros, platican con los niños, pero cuando sienten que alguien anda cerca, se van, pero dejan en evidencia que ellos estuvieron aquí, porque dejan manitas y piecitos marcados en el cuarto, y en donde ella me señala en dónde podrían estar, veo unos piecitos marcados en el suelo. Ese mismo día, el pediatra lo da de alta, pero antes quería ver si el niño tenía la suficiente energía, porque el rotavirus es muy fuerte y los niños quedan débiles. Llevé a mi hijo al cuarto de juegos para ver si realmente tenía ganas de jugar. El pediatra nos dice que nada más era cuestión de alimentarse bien y recuperarse. En eso, vemos pasar a una enfermera en el mismo cuarto de juegos. Yo no le presto mucha atención, pero sí la vi. El doctor nos comenta: vámonos de este lugar, porque se escuchan comentarios de que hay fantasmas. Cuando yo le comento que qué era lo que hacía esa enfermera, que la vi cruzar el cuarto de juegos, el doctor me dice: es parte de los rumores. Inmediatamente salimos de ese cuarto y arreglamos todo para que mi hijo estuviera en casa. Historia número 5. En el hospital número 21, en el centro de la ciudad, en el 7º piso, sección A, en el turno de la noche, una enfermera con uniforme institucional, de bello aspecto, alta, delgada, rubia y de ojos azules. Así la describía la gente. Brindaba cuidados a los pacientes y les daba su medicamento de madrugada. Cuando le tocaba al personal administrar los medicamentos, se sorprendían al ver que ya fue administrado y sobre todo circulado con la tinta que le correspondía al turno de noche, la tinta roja, ya que cada turno tenía una tinta diferente. Turno de día, tinta azul; turno de tarde, tinta verde; y el turno de la noche, tinta roja. Los pacientes mencionaban que no causa miedo alguno, ya que la describían como muy amable y amorosa. Cumplía su turno y se iba, pero solamente se aparecía en el turno de noche. No se le veía en otro turno. Una de las características para saber que era ella era que vestía una capa roja con azul de la institución. Y en ese mismo piso, en la sección B, en una de las ventanas del lado de la avenida Cuauhtémoc, se aparecía lo que la gente decía que era el rostro de Cristo, que se formaba por lo sucio de la ventana y la contaminación. Mucha gente escéptica, al ir a ver si esto era cierto, se sorprendía, e incluso mucha gente se ponía a rezar y llegaron a poner veladoras, hasta que el director de la institución lo prohibió, dado que podría darse un incendio. Este rostro dejó de aparecer cuando limpiaron el vidrio por fuera.